Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Eskutitza hori irakurritzen dizut, nola hariket eta errepaso bat. Kaixo Beñat, zer moduz? Nire izena Carlos da, eta orain Zaragozan bizi naiz. Gasteizen jaio nintzen, 76 urteak daikat, eta euskarat hitz egin nahi nintzen beti. Gaur bide hortan nago, mila esker Beñat, guztigatik. Eskerrik asko, Carlos. Y si tú también quieres enviar un mensaje de audio, solamente tienes que entrar en euskarasatorra.com/contacto. Eta orain bai, ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco, y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que te animo a darte de alta en el curso. Es gratuito y lo puedes seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques y lo que podrás escuchar en este audio es la segunda parte del séptimo bloque. En esta lección continuaremos aprendiendo a indicar la situación de personas y cosas. Y antes de empezar, comentarte que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vagoas. Bueno, vamos a seguir con el verbo egon, que es el verbo estar. Vamos a rellenar los huecos con la forma correcta del verbo egon. Por ejemplo, adibidez. Ni etxean, y la respuesta sería nago, estoy. Ni etxean nago, yo estoy en casa. Va, Prest. Gu egon gelan. Gu egon gelan. Gaude. Egon gela, ya sabes lo que es. Sala de estar, salón. Egon es estar, gela es habitación, gu egon gelan, gaude. Estamos. Bigarna, segundo. Y logelan. Logela ya sabemos qué es. Dormitorio. Logela. Y logelan. Hago. Tú estás en el dormitorio. Venga, hurrengoa. Amaia eta Idoia dendan. Amaia eta Idoia dendan. Daude. Amaia e Idoia están en la tienda. Dendan daude. Hurrengoa. Zuek Bilbon. Vosotros en Bilbao. Zuek zaudete. Zuek Bilbon zaudete. Vosotros estáis en Bilbao. Hurrengoa. Xabi zineman. Xabi zineman. Queremos decir, Xabi está en el cine. Xabi zineman dago. Tercera personal singular. Hurrengoa. Zu kalean. Zu kalean. Tú en la calle. Tú en la calle estás. Tú estás en la calle. ¿Cómo sería? Zu kalean zaude. Osondo. Eta azkena. Ni Gasteizen. Ni Gasteizen. Yo en Gasteiz. ¿Cómo se dice estoy? Nago. Ni Gasteizen, nago. Osondo. Venga, siguiente ejercicio. Vamos a responder las siguientes preguntas declinando la palabra entre paréntesis en el caso non y en singular. Por ejemplo, non nago ni. La palabra es etxea. Así que, ¿dónde estoy yo? Y la respuesta es etxea. En casa. Entonces la respuesta sería ni etxean nago. Non nago ni, ¿dónde estoy yo?
La respuesta sería, ni etxean nago. Yo estoy en casa. Lehenengoa. Primera pregunta. Non daude haiek? Non daude haiek? Y están en el bar, tabernan. Haiek tabernan daude. Haiek tabernan daude. Ellos o ellas están en el bar. Hurrengoa. Non zaudezu? Non zaudezu? ¿Dónde estás tú? La respuesta tiene que indicar que están en el cuarto de baño. Común. ¿Hay? Komunean. Zu komunean zaude. Zu komunean zaude. Hurrengoa. Non dago neska txikia? ¿Dónde está la chica pequeña? Non dago neska txikia. La palabra, entre paréntesis, es eskola. Escuela. Neska txikia eskolan dago. Neska txikia eskolan dago. La chica pequeña está en la escuela. Hurrengoa. Non gaudegu? Non gaudegu? ¿Dónde estamos nosotros? Y la respuesta debe indicar que estamos en la cocina. Sukalde. Sukalde es cocina. Sukaldean en la cocina. Gu sukaldean gaude. Gu sukaldean gaude. Hurrengoa. Non zaudete zuek? Non zaudete zuek? ¿Dónde estáis vosotros? La respuesta es egongela, sala de estar. Zuek egongelan zaudete. Hurrengoa. Non daude Aitor eta Jon? ¿Dónde están Aitor y Jon? Non daude Aitor eta Jon. La respuesta debe indicar kale, en la calle, kalean. Así que, venga, pentsatu pixka bat. Aitor eta Jon kalean daude. Aitor eta Jon kalean daude. Zazpigarrena. Non dago emakume hura? Non dago emakume hura? ¿Dónde está aquella mujer? Non dago emakume hura? La respuesta debe indicar que está en el baserri, en el caserío, baserrian. Emakume hura baserrian dago. Emakume hura baserrian dago. No, oso ondo. Zer moduz? Zer moduz zoaz? Ondo, bai. Hurrengoa. Non nago ni? ¿Dónde estoy yo? Non nago ni. La respuesta debe indicar que está en la tienda. Denda, dendan, dendan. Ni dendan nago. Ni dendan nago. Yo estoy en la tienda. Hurrengoa. Bederatzigarrena. Ya solo faltan dos, venga. Non dago Amaia? Non dago Amaia? ¿Dónde está Amaia? La respuesta debe indicar que está en la casa, etxean dago. Amaia etxean dago. Amaia etxean dago. Hamargarrena. Non dago gizon zahar hura? Non dago gizon zahar hura? ¿Dónde está aquel hombre viejo? ¿Dónde está aquel hombre viejo? Non dago gizon zahar hura? La respuesta debe indicar que está en la cocina, sukalde, sukaldean. ¿Cómo sería? Gizon zahar hura, sukaldean dago. Gizon zahar hura, sukaldean dago. ¿Cómo te has visto? Bien. Así. Kilícolo. Venga, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Ánimo, aurrera. Vamos a completar las oraciones declinando los demostrativos entre paréntesis. Por ejemplo, Amaia, denda, y entre paréntesis estaría hau dago. Sabemos que hau quiere decir este o esta. Amaia, denda, tiriri, dago. No, o sea, vamos, que Amaia está en esta tienda. ¿Cómo se dice en esta tienda? En esta. Esta tienda es denda hau. ¿Y en esta tienda? Denda honetan. Así que sería Amaia, denda honetan dago. Vamos con 5 ejercicios. Mutil hauek taberna hori daude. Estos chicos están en ese bar. Ese bar es hori, pero en ese taberna horretan. Mutil hauek taberna horretan daude.
ese bar, taberna hori. En ese bar, taberna horretan. Seguimos. Mikel eta Xabi, etxe, y entre paréntesis tenemos haiek, bizi dira. Haiek es aquellos o aquellas. Así que Mikel y Xabi viven en aquellas casas. Haiek es aquellos, aquellas. Pero ¿cómo se dice en aquellos o en aquellas? No se dice haiek, se dice haietan, haietan. Mikel eta Xabi etxe haietan bizi dira. Mikel y Xabi viven en aquellas casas. Mikel eta Xabi etxe haietan bizi dira. Non, etxe haietan, en aquellas casas. ¿Dónde? Etxe haietan, en aquellas casas. ¿Qué casas les gusta? Etxe haiek. ¿Pero dónde viven? Etxe haietan. Se ve la diferencia, ¿no? Hurrengoa. Gu egongela handi hau gaude. Y claro, no podemos decir gu egongela handi hau gaude. Nosotros estamos en este salón. Pero no se dice nosotros estamos este salón, se dice en este. ¿Y cómo se dice en este en euskera? Honetan. Egongela handi hau sería este salón grande, pero egongela handi honetan sería en este salón grande. Hurrengoa. Gure lagunak lantoki horiek daude. Gure lagunak, nuestros amigos. Lantoki, lugar de trabajo. Horiek, esos. Daude, están. Pero no queremos decir nuestros amigos están esos lugares de trabajo, sino que en esos lugares de trabajo. ¿Cómo se dice en esos? No se dice horiek, se dice horietan. Gure lagunak lantoki horietan daude. Azkena. Nire senarra baserri, entre paréntesis, ura bizi da. Nire senarra, mi marido, baserri, caserío. Ura es aquel, aquella. Bizi da, vive. Mi marido vive en aquel caserío. ¿Cómo se dice en aquel? No se dice ura, se dice hartan. Nire senarra baserri hartan bizi da. Mi marido vive en aquel caserío. Baserri hartan, en aquel caserío. Baserri hartan. Repasamos, ¿eh? Honetan, horretan, hartan. Honetan, horretan, hartan. En este, en ese, en aquel. Hauetan, horietan, haietan. Hauetan, horietan, haietan. En estos, en esos, en aquellos. Hauetan, horietan, haietan. Venga, seguimos. Bueno, ahora vamos a formar oraciones declinando los nombres en el caso non y en singular y utilizando la forma correcta de los verbos bizi izan o egon. O sea, vivir o estar. Venga, va, empezamos, ¿eh? Esto tiene que ser rápido, va. ¿Cómo se diría Mikel está en el bar? Mikel está en el bar. Mikel tabernan dago. Oso ondo. Venga, siguiente. Yo vivo en una casa grande. Yo vivo en una casa grande. Yo ni. Vivo bizi naiz. Casa grande es etxe handi. Ni etxe handian bizi naiz. Ni etxe handian bizi naiz. Venga, siguiente. Nosotros estamos en el cuarto de baño. Nosotros estamos en el cuarto de baño. Gu komunean gaude. Gu komunean gaude. Hurrengoa. Amaia e Idoia están en el lugar de trabajo. Amaia e Idoia están en el lugar de trabajo. Mira, piénsalo. Amaia eta Idoia lantokian daude. Amaia eta Idoia lantokian daude. ¿Y cómo sería Amaia e Idoia viven en el lugar de trabajo? Venga, piénsalo. Amaia e Idoia viven en el lugar de trabajo. No sería lantokian daude. Lantokian bizi dira. Viven, bizi dira. Hurrengoa. El hombre viejo vive en el caserío nuevo.
Toma ya. El hombre viejo vive en el caserío nuevo. Piénsalo. Venga, te dejo 12 segundos. Hombre viejo, gizon zaharra. Caserío nuevo, baserri berri. Vivir es bizi. Venga, 5 segundos. Gizon zaharra, baserri berrian bizi da. Gizon zaharra, el hombre viejo, baserri berrian, en el caserío nuevo, bizi da, vive. Hurrengoa. Tus padres viven en Donostia. Tus padres viven en Donostia. Piénsalo. Zure gurasoak, tus padres, Donostian bizi dira. Zure gurasoak, Donostian bizi dira. Hurrengoa. Yo estoy en la cafetería. Yo estoy en la cafetería. ¿Cómo sería? Ni kafetegian nago. Ni kafetegian nago. Yo estoy en la cafetería. Zortzigarna. Venga, nos quedan 3. Vosotros estáis en la cima del monte. Vosotros estáis en la cima del monte. Monte se dice mendí. La cima es tontor. Vosotros estáis en la cima del monte. 10 segundos. Zuek mendi tontorrean zaudete. Zuek mendi tontorrean zaudete. Hurrengoa, 9. 2 geratzen dira. Xavi vive en una playa pequeña. Xavi vive en una playa pequeña. Venga, 12 segundos. Playa se dice hondartza. Xavi hondartza txikian bizi da. Xavi hondartza txikian bizi da. Eta azkena, la chica guapa está en el jardín. La chica guapa está en el jardín. 7 segundos. Chica guapa, neska polita. Jardín, lorategi. Neska polita, lorategian dago. Neska polita, lorategian dago. Venga, lo dejamos. Nada más por hoy. Si te ha gustado, como siempre, dale un like y suscríbete al canal. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur.